Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 15. En esta ocasión, antes de comentar ninguna pregunta, vamos a compartir unos minutos de reflexión sobre la fase del curso en la que nos encontramos. Es un momento crítico, ahora explicaremos por qué, aunque posiblemente ya os lo imagináis, y por ello le voy a dedicar unos minutos, aunque no sea el cometido principal de estos vídeos. Si estáis viendo este vídeo en el momento en el que está programado, más o menos viene a ser la primera semana de octubre, segunda como mucho en algunos grupos, depende de vuestro calendario, pero más o menos por esas fechas, os habréis dado cuenta de que las cosas ya no son como hace unas cuantas semanas. Hace 2 meses hacía más calor, los días eran más largos, más luminosos y las conversaciones que teníais con vuestros compañeros probablemente eran más lúdicas y hablabais más de cosas que no tenían tanto que ver con la medicina. Sin embargo, en este momento del curso, que el MIR ya tiene fecha, que probablemente la mayor parte de vosotros ya habréis firmado y pagado las tasas del examen y por tanto pues empieza la cuenta atrás de manera oficial, empiezan a ser los días más cortos, más fríos, en fin, aquí hay un punto de inflexión en este momento del curso que hace que ya no nos comportemos igual. Ahora las conversaciones ya no son sobre qué hiciste el último domingo, día libre que había que descansar, sino no me acuerdo de los cristales de reuma, o parece que se me olvida no sé qué cosa, o parece que en no sé qué foro de internet he leído que el ministerio va a cambiar el formato del examen y va a poner un listening de soplos y hay que llevar auriculares. En fin, cuestiones de ese tipo, la gente se va poniendo más nerviosa y el tema del estudio no empieza, ya no es el único desafío. Si representásemos gráficamente el curso de preparación al MIR, y lo hiciésemos de esta manera, suponiendo que este fuese el primer día de curso, y este es el día que te presentas al examen, hay 2 tipos de desafíos, hay 2 tipos de retos durante la preparación. La primera fase del curso, prácticamente el reto consiste solo en estudiar. Reunir la fuerza de voluntad suficiente para sentarte delante del libro, aprenderte los contenidos que correspondan a ese día y ya está. Pero llega un momento, y viene a ser más o menos esta fase del curso, en el que el MIR ya tiene fecha, en el que ya termina el verano, en el que ya se va acercando, ya quedan aproximadamente 4 meses y en definitiva la gente empieza a ser más consciente de que ya se avecina la prueba para la que nos estamos preparando. ¿Qué sucede a partir de entonces? Pues a partir de este punto, fijaros, esto que sombreo en negro es el contenido de estudio. Hasta ahora lo único importante era eso, sentarte, asimilar lo que estudias, aprendértelo, pasar al día siguiente y repetir. Pero a partir de cierto momento ya hay otro componente que represento en rojo y que es algo que también hay que considerar. A partir de este momento no es solamente estudiar lo que corresponde a ese día. Hay gente para la cual esta sección roja empieza un poco antes, otros un poco después, pero más o menos a todos viene a afectar por estas fechas. Y me refiero a cuestiones relacionadas con el estrés, con las preocupaciones, ya se va acercando el examen, empiezo a preocuparme porque a lo mejor los simulacros no me van todo lo bien que deberían irme o que yo creo que deberían irme, no os preocupéis por esto de momento, pero la gente sí se preocupa. Tengo compañeros que han cambiado de actitud y ahora pues veo que la gente está más en serio, empiezo a tener conversaciones distintas con ellos, empiezo a no pensar en otra cosa que no sea el MIR y poco a poco, según van pasando las semanas, este componente de ansiedad, preocupación, empieza a tomar cada vez más relieve, cada vez más cuerpo y el tema del estudio pues cada vez va teniendo proporcionalmente menos importancia. Según me acerco al examen, yo ya me sé el contenido médico, ya tengo técnica de examen, ya he hecho lo que tenía que hacer desde el punto de vista de mi esfuerzo de estudio. Y cuando estoy en la puerta del aula, fijaros aquí, ya no hay sección negra. En la puerta del aula ya da igual el tema de estudio, eso ya está hecho. Lo que queda en la puerta del aula y durante las 5 horas de examen, ¿qué es? ¿Cómo me comporto frente a esa prueba? Si soy capaz de controlar mis nervios, si soy capaz de enfrentarse al examen con una actitud de lucha y no con una actitud de resignación. De esto ya hablaremos cuando se acerque más el MIR. Poco a poco, como veis aquí, pues el tema del estrés, preocupación, el componente psicológico de la prueba, pues va pesando más. Por eso tienes que cuidar 2 cuestiones, no solamente cuánto estudio cada día y si me sé o no me sé las cosas. A partir de este momento ya os digo que la actitud de la mayor parte de vosotros va a cambiar. Y si no cambia la tuya, no te preocupes que ya cambiará la de los demás y al final pues te acaba contagiando y te acaba preocupando a ti también. Recomendación muy importante en esta fase.
A partir de ahora tenéis que poneros un preservativo mental que os aísle de las influencias externas, de comentarios que no os venga bien escuchar, de rumores raros, y este preservativo mental tiene que cubriros desde la cisura interhemisférica hasta el calcáneo. Y si se rompe, pues te pones otro. Y si tienes miedo a que se rompa, te pones dos, uno encima de otro. Pues es muy importante esto. A partir de este punto, tienes que intentar negar todo eso que está a tu alrededor. Hay gente que hará comentarios que no te va a venir bien escuchar. Pues yo estoy estudiando de no sé qué manera y se me ha ocurrido no sé qué método basado en no sé qué hipótesis y me está yendo muy bien. En el último simulacro he subido 20 puntos y tú te has quedado igual. Cuidado con este tipo de historias. Todos vais a ver rarezas en vuestros compañeros. ¿Qué tío más raro? Esto lo he visto, ya lo comenté una vez en una charla. ¿Qué tío más raro? Necesita transcribir el manual de su puño y letra porque piensa que lo que pasa por su mano es lo único que puede aprenderse y si no su cerebro no lo recuerda. Pues una superstición más, pero a ti no tiene que afectarte. El problema es que muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de nuestras propias rarezas. Bueno, pues si tienes alguna rareza que sea inocua, por ejemplo, llevar al examen o llevar a los simulacros mi ropa interior de la suerte, pues eso no te puede perjudicar mucho. Lávala entre un simulacro y otro, haz el favor, pero aparte de eso no tiene un gran perjuicio para ti el tener ese tipo de manías. O llevar 10 bolígrafos porque creo que es mi número de la suerte, bueno, pues eso no pasa nada. Pero hacer cosas como transcribir el manual para sentirte seguro, o para traducir el manual a otra lengua porque piensas que así pasa por no sé qué área de tu cerebro y hace más conexiones, no sé. Cuidado con este tipo de iniciativas. Yo he visto absolutamente de todo. Gente hacer cosas muy extrañas. Me parece muy bien que hagas tus extrañezas. Consúltanoslas si ves que son demasiado raras o piensas que te van a llevar mucho tiempo o tienes cualquier duda o preocupación, pero no adoptes las de los demás. Ya os digo que a partir de este momento vais a ver comportamientos extraños. Pues quien tenga comportamientos extraños, que se tome el psicofármaco correspondiente, puede consultar para ello a nuestros profesores de psiquiatría y os asesorarán adecuadamente, pero procurad controlar ese componente que a partir de ahora cada vez tiene más peso. Ahora no se nota, según van pasando las semanas ya veréis que sí se nota, ¿eh? El MIR, bueno, más que el MIR, la preparación al MIR tiene una peculiaridad, y es que es capaz de sacar lo peor de nosotros mismos. Así que pedidles el favor a los que os rodean de que cuando vayan pasando las propias semanas, las siguientes semanas, os toleren lo mejor posible, sean comprensivos, porque ya os digo que el estrés empieza a apretar y tenéis que mantener la mente lo más fría, lo más limpia y lo más aislada posible de esos estímulos exteriores. Así que bueno, pues dicho esto, mucho ánimo con lo que viene a partir de ahora, ¿eh? No decaigáis. La mayor parte del esfuerzo ya está hecha, ¿eh? Lo que pasa es que ahora pues hay que asociar un poquito más, hay que hacer más preguntas, hay que hacer más simulacros, hay que revisar todavía muchos temas, en fin, queda mucho trabajo por hacer, pero hay un porcentaje importante del curso que ya está hecho y aunque a lo mejor todavía no se refleja en los simulacros, no os preocupéis porque con el paso del tiempo se acabará reflejando y eso te acabará dando la plaza que deseas. Bien, pues dicho esto, vamos a borrar el esquema del curso. Y ahora sí, vamos a comentar algunas preguntas que hemos seleccionado de este último simulacro. Y vamos a comenzar con una pregunta de cardiología, una pregunta que tiene además un electrocardiograma, es la pregunta número 2, una pregunta con foto, que dice así. Nos hablan de una persona que tiene un dolor torácico intenso, irradiado a mandíbula, y parece que esto apareció estando en reposo durante una boda. Bueno, pues estas características, esta irradiación a mandíbula, eso parece que es sugerente que pudiera ser un síndrome coronario agudo. De hecho, nos confirman los servicios de emergencias que es un síndrome coronario agudo, nada menos que con elevación del ST. Ya sabéis que un síndrome coronario agudo, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y después el electro nos sirve para clasificarlo en función de si eleva el ST o no eleva el ST. Y aquellos que elevan el ST, pues ya sabéis que suelen corresponder a obstrucciones totales o casi totales de alguna sección de la vasculatura coronaria. Después vamos a ver este señor que nos cuentan de él. Dicen, tiene un síndrome con elevación del ST y atención a esto, es 30 minutos después, cuando llegan esos servicios de emergencia. Parece que ha tenido suerte desde el punto de vista de la prontitud. 30 minutos desde que empieza el dolor, eso es muy bueno para el paciente. Si yo soy capaz de hacer trombolisis en un corto periodo de tiempo, pues puede ser que salve la mayor parte de su miocardio, si no todo incluso. Son 30 minutos, muy poco tiempo. Y bien, pues, ¿qué hacen con él? Le ponen aspirina intravenosa, le ponen hidroglicerina y le ponen TNK, tenecteplasa. Le han hecho fibrinolisis, no han hecho angioplastia primaria
No sabemos la disponibilidad de un servicio de hemodinámica cercano, así que a lo mejor por eso pues han decidido poner TNK. Y la cuestión es que, fijaros, al ponerle TNK, nos dicen que cuando llega al hospital ya no tiene dolor torácico, se hace un electro que ahora vamos a analizar y el paciente pues clínicamente se encuentra bien. A la luz de este electro, ¿cuál sería lo más razonable o cuál aserción sería la más razonable de las siguientes cuatro? Vamos a ver. Antes de meternos con las cuatro opciones, queda la impresión que ha sucedido aquí. Éxito terapéutico, parece que el paciente le está yendo bien con ese tratamiento, parece que esa reperfusión ha tenido éxito, ese TNK parece que ha funcionado y he reperfundido esas arterias coronarias. ¿En qué tres cosas me tengo que fijar principalmente para ver si un paciente ha tenido éxito con esa reperfusión, esos criterios de reperfusión? La desaparición del dolor es un criterio de reperfusión, ¿eh? Si al ponerle TNK o en su caso al hacer angioplastia primaria pasan unos minutos y el paciente dice que ya no le duele, pues eso quiere decir que posiblemente ya has tenido éxito al reperfundir esa arteria. ¿Qué más me puedo fijar? El ST. Desde el punto de vista clínico es el dolor, desde el punto de vista eléctrico es el ST. Si el ST estaba elevado y resulta que yo reperfundo y el ST se normaliza, eso quiere decir que es un criterio más de buen pronóstico, un criterio de éxito de esa trombolisis. Y otra cosa que también se consideraría un criterio de reperfusión, y hay muchas más cosas en las que te puedes fijar, pero estas tres que estamos diciendo son las importantes: el dolor, la normalización de ese ST y ¿qué más? Que se ve en este electrocardiograma, por cierto. La aparición de un RIVA, un ritmo idioventricular acelerado. Importante tener muy claro esto y saber reconocerlo en un papel, en un electro, en caso de que te lo muestren en el examen. ¿Qué le pasa al RIVA? ¿Qué es el RIVA? El RIVA, antiguamente, cuando ni siquiera se comprendía qué significaba el RIVA, esto es una cosa de hace ya muchas décadas, lo llamaron, erróneamente, ahora ya no se emplea este término, pero en su día lo llamaron taquicardia ventricular lenta. Taquicardia ventricular lenta. ¿Por qué lo llamaron así? Pues muy sencillo. Vieron que los QRS son anchos, es un ritmo idioventricular, es un ritmo de origen en el ventrículo. Luego, efectivamente, los QRS pues, van a ser necesariamente anchos. Taquicardia ventricular lenta. ¿Por qué? Porque la frecuencia que se adquiere durante un RIVA no es la misma que una taquicardia ventricular. Una TV va a ir mucho más rápido que un ritmo idioventricular acelerado. Así que así es como lo llamaron y con el paso del tiempo pues, se le cambió el nombre. Ritmo idioventricular acelerado. Un ritmo que tiene su origen en el ventrículo, no gobierna el nodo sinusal en ese momento. Es el ventrículo el que está despolarizándose de forma automática, de forma aberrante. Y cuidado una cosa. Ritmo idioventricular acelerado, no es una taquicardia, no va a ir a 150, no va a ir a 180 un RIVA, pero acelerado. ¿Por qué se llama acelerado? Porque es más rápido que un ritmo de escape normal del ventrículo. Si el ventrículo efectuase un ritmo de escape normal, a la rapidez con la que se despolarizaría automáticamente un ventrículo, en caso de que las estructuras eléctricas que están por encima de él no funcionasen, iría a 20, 25, 30 como mucho latidos por minuto, igual ya me estoy hasta pasando. Sin embargo, en un RIVA me puedo encontrar que el ventrículo se está despolarizando, hay QRS anchos a 70, a 75, a 80 por minuto. Es acelerado con respecto a un ritmo idioventricular normalito. El ritmo de despolarización del ventrículo automático, si se despolarizase solo, no sería ni mucho menos tan rápido como en un RIVA. Es por eso, ni llega tanto como una taquicardia, ni tampoco es ni mucho menos el ritmo normal de despolarización automática de un ventrículo. No es un ritmo de escape ventricular normal en cuanto a rapidez. Entonces, ¿qué tendrás? QRS anchos, como los que se ven en la imagen de esta pregunta. Vas a ver que va a qué frecuencia. ¿Habéis contado a qué frecuencia va más o menos el RIVA del paciente de la pregunta? Unos 70-75 latidos por minuto aproximadamente es lo que está yendo este paciente. Y otra cosa que también llama la atención, y esto es muy comentable en este electro, si os fijáis con detenimiento hay cosas raras en este electro. Aparte de que, fijaros, lo importante está marcado en rojo, hay una derivación que nos sale completamente neutra, eléctricamente una línea completamente horizontal, sin ninguna actividad. Probablemente habrá habido algún problema con la pegatina de esa derivación, pero bueno, todas las demás, las otras que sí que vemos, fijaros en lo que está marcado en rojo. ¿Qué se ve ahí? Todos los otros QRS son anchos y son los propios del RIVA. El RIVA ya sabéis que se origina cuando le devuelvo al ventrículo la sangre que no estaba recibiendo.
Cuando el ventrículo vuelve a recibir ese oxígeno del que estaba privado por esa obstrucción coronaria, se genera una especie de automatismo anormal en el ventrículo cuando le devuelves ese oxígeno y te hace un RIVA. Pero fijaros que aquí hay una sección en rojo que no son QRS anchos, como sí lo son el resto del electro, pero en esa sección no lo son. ¿Qué es eso? Piénsalo, míralo bien, ¿qué son? QRS estrechos, delante de esos QRS tienes onda P, o esos QRS que salen marcados en rojo, si van precedidos de onda P, probablemente esto tenga que ver con el ritmo sinusal normal, pero son solamente dos, luego después vuelve el RIVA. ¿Qué son estos dos QRS seguidos en rojo? Latidos de captura, se llama esto, latidos de captura. ¿Qué son latidos de captura? Se habla de latidos de captura cuando nos encontramos con lo que estáis viendo aquí. En todo un trazado largo de ritmo idioventricular acelerado, de repente me aparece uno o quizá dos QRS normales, estrechos, precedidos de onda P, ritmo sinusal, y después vuelve otra vez el RIVA. ¿Qué es lo que está pasando? Pues parece que el ritmo sinusal normal está compitiendo con ese RIVA para volver otra vez a reinstaurarse. El RIVA, ya sabéis que el tratamiento que hay que hacer es ninguno, el RIVA desaparecerá solo. Bueno, pues esa desaparición del RIVA hay veces que viene precedida por latidos de captura, como los que veis aquí. Se llaman latidos de captura porque quedan como capturados en medio del RIVA. Son QRS normales, de ritmo sinusal, normales, que quedan capturados en todo ese trazado del ritmo idioventricular acelerado, de ahí su nombre. Bien, pues nada más, con eso queda visto lo que le pasa al paciente, lo que hay de especial en este electro que había que darse cuenta. Y fijaros, nos dicen aquí, ¿cuál sería la opción más razonable de las que nos cuentan en esta pregunta? Dice la 1. Posiblemente se trate de un bloqueo de rama derecha en el seno de infarto anterior. Nada, ni mucho menos. Aquí no se ve esa imagen. Aquí lo que se ve es un ritmo idioventricular acelerado con un par de capturas, ahí marcadas en rojo, como decíamos. Luego la 1 entonces no tiene razón. Después, la 2. Probablemente el fibrinolítico ha sido eficaz. Vamos a ver. Las preguntas hay que enfrentarse a ellas de manera sencilla. Hay veces que la pregunta puede resultar más difícil si queremos que resulte más difícil, pero realmente, ¿te hacía falta este electro para acertar la pregunta? Si te han dicho que el paciente tenía un síndrome con elevación del ST, le han puesto TNK, luego se encuentra bien, ya no le duele y cuando llega al hospital está clínicamente estupendo, ¿qué es lo que probablemente quiere decir eso? Aunque no veas el electro, es posiblemente este paciente, esa reperfusión con TNK haya sido eficaz. No me hacía falta aquí ver el electro realmente, que si soy capaz de ver el electro y reconozco el RIVA y reconozco las capturas y todo eso, pues perfecto. Pero si no fuese el caso, lo que dice la 2 tiene todo el sentido, porque clínicamente tiene todo el sentido. Así que la 2 sería, no era una pregunta tan complicada, tiene sus pequeños detalles que a lo mejor no todo el mundo es capaz de ver, pero sí tiene suficiente sencillez la opción número 2 para reconocerla a todos. Después, la 3. ¿Se trata de una taquicardia ventricular? No. Tenemos QRS anchos, pero esto no es una ATV, esto no va al ritmo que iría una ATV. Este paciente va a 70-75 latidos por minuto, no es una ATV. La ATV, una taquicardia, por definición, sería mayor de 100. No tiene sentido la opción número 3. Por último, la 4 dice que es una TV por reentrada y dada la buena tolerancia, la procainamida es una buena opción. Perdonadme que se me cae el simulacro. Vamos a ver. Lo que dice la opción número 4, digo lo mismo que en la número 3, esto no es una TV, aquí no hay que pensar en poner procainamida ni nada de eso, el RIVA desaparece solo, es una cuestión autolimitada, así que por ello la 2 sería la que habría que marcar. No es una pregunta muy compleja, quedaros con ese detalle del electro, esas capturas, por si acaso os las mostrasen en el MID, ya sabéis en qué contexto aparecen y cómo se ven. Nada más con respecto a la opción número 2, una pregunta de cardio interesante también, porque se ha aparecido en el MIR durante las últimas convocatorias, está ya sin foto. Las tienopiridinas son fármacos antiagregantes plaquetarios que actúan inhibiendo de forma irreversible el receptor plaquetario, que tenemos que marcar. Cuidado con esto. ¿Qué son las tienopiridinas? Y esto es un tema de moda. Durante los últimos años han aparecido muchos nuevos antiagregantes, muchos nuevos anticoagulantes, y esto es una cosa que los cardiólogos lo usan todos los días y por tanto no sería raro que se acordasen de ello, y de hecho ya se han acordado varias veces al poner el MIR. ¿Qué son las tienopiridinas? Cuidado con la clasificación de estos fármacos porque aquí te pueden poner una trampa. Una antigua tienopiridina, que probablemente alguno incluso ni haya oído hablar de ella porque esto ya pues no se emplea, es la ticlopidina.
Antiguamente esa era la primera tienopiridina con la que nos familiarizamos y se dejó de usar porque, bueno, pues sí, la ticlopidina era un antiagregante, una tienopiridina que tenía problemas de efectos secundarios serios, como por ejemplo neutropenia y alguna cosa más, por eso pues se dejó de usar. Y después, con el paso de los años, han venido otras tienopiridinas que sí que se utilizan mucho. Y hay dos que nos tenemos que saber, que son las siguientes. Estas dos, clopidogrel y prasugrel. Estas son tienopiridinas y hay varias cosas que han preguntado al respecto. En primer lugar, ¿cuáles son o cuáles no son tienopiridinas? Aquí he puesto clopidogrel, he puesto prasugrel, aquí no he puesto ticagrelor. ¿Por qué? Porque el ticagrelor no es una tienopiridina. Es un nuevo antiagregante, va a compartir algunas cosas con ellas, pero químicamente no forma parte de este grupo. Ticagrelor no es una tienopiridina, tiene otro grupo farmacológico distinto, no es una tienopiridina, cuidado, y vamos a ver que hay cosas diferentes entre esto y el ticagrelor que veremos a continuación. Concepto importante, estas dos son profármacos, son profármacos. Esto fue una pregunta que cayó hace poco en la sección de farmacología del MIR, que bueno, la sección de farmacología como tal son 4 o 5 preguntas que vienen usualmente después de la sección de imágenes, pero que muchas veces se puede sacar por lo que sabes de las médicas, y en este caso pues se podía sacar. En el manual te contamos una cosa, y es que el clopidogrel y el prasugrel son profármacos. ¿Qué quiere eso decir? Profármaco es aquella molécula que en sí misma no tiene actividad, pero cuando es metabolizada, normalmente por el hígado, sus metabolitos sí tienen actividad. Hay muchos ejemplos de profármacos. No tiene ningún sentido que te aprendas todos los fármacos que en realidad son profármacos, pero algunos que sí tienen relevancia clínica como esto, porque además lo han preguntado en el examen también, esto me lo tengo que saber. Requieren pasar por hígado para ser activados y entonces sus metabolitos son los que tienen esa actividad. ¿Y qué es lo que hacen? Supongamos que esto fuese la plaqueta. Una plaqueta es mucho más irregular que eso, pero bueno, da igual, eso es nuestra plaqueta. Y la plaqueta tiene aquí un receptor que marco en oscuro, y este receptor, desgraciadamente, me lo tengo que aprender, me lo tengo que aprender. Aquí, fijaros, me dan varias opciones. La número 1, la glicoproteína 1B, esta me interesa menos. La sección de hematología aparece como sustrato de alguna patología en concreto, como la de Bernard-Soulier y cosas de esas, pero da igual, eso no lo preguntan en el MIR. La 1 me olvido. La 2, P2Y sub 12, P2Y sub 12, esta sí que me la tengo que aprender, es esta de aquí, P2Y sub 12. Esta me la tengo que aprender. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene ¿quién? Aquí es donde viene el clopidogrel, prasugrel, o más bien los metabolitos activos del clopidogrel y del prasugrel vienen aquí a ejercer su efecto farmacológico. Los pinto en rojo, aquí es donde vendrían. Y atención importante, este receptor es el receptor del ADP. El ADP normalmente vendría a este receptor a ejercer su función. Bueno, pues lo que hacen estos fármacos es competir con el ADP por ese mismo receptor. Es un mecanismo de antagonismo competitivo. Aquí el ADP no puede llegar porque ya está el clopidogrel o porque ya está el prasugrel. ¿Qué sucede entonces? El ADP es un mensaje que le dice a la plaqueta, agrégate. Cuando se pegan estos, pues no lo permite y ese es el mecanismo antiagregante. Y efectivamente, tal como dice el enunciado, fijaros, las tienopiridinas son fármacos antiagregantes tal que actúan de forma irreversible, sobre este receptor. Es una diferencia que vamos a ver con lo que contaremos después del ticagrelor. Bien, pues ahí lo tenemos. Esto es lo que hacen, compiten con el ADP, así se llama el receptor P2Y sub 12, y acordaros, forman parte de la misma familia clopidogrel, prasugrel, pero el ticagrelor no. El ticagrelor
Y esto podría ser motivo de pregunta porque la gente del ministerio sabe perfectamente cómo estudias. Sabe que en la mayor parte de los libros de cardio, en la mayor parte de los libros de farma, cuando se estudian estos fármacos aparecen juntos en el mismo párrafo, en el mismo tema, mismo subtema, y tiendes a liarlos, tiendes a confundirlos. Piensas que hacen más o menos igual o que son de la misma familia porque como tocan el mismo receptor, etcétera. Cuidado que esto no es así. No son lo mismo. Se parecen en algunas cosas, pero no son lo mismo. El ticagrelor, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, llega el ticagrelor. No tiene que contribuir a nada el hígado ni ninguna otra víscera. Llega el ticagrelor y sobre la plaqueta, que tenemos nuestra plaqueta, con su receptor P2Y12, llega el ticagrelor y actúa. No es un profármaco, el ticagrelor no es un profármaco, no requiere conversión por ningún tipo de paso metabólico. Él llega y tiene su eficacia. Y atención, atención, llega el ticagrelor, lo voy a representar como un cuadrado, para ser distinto al otro, y hace esto. El ticagrelor también se pega al P2Y12, también, pero lo hace en un punto de unión distinto. No se va a pegar exactamente en el mismo punto donde lo hace el otro, no se va a pegar exactamente en el mismo punto donde lo haría el ADP. Llega al mismo receptor, pero no compite por el mismo lugar de unión con el ADP. Es un antagonismo, pero es distinto, no es competitivo directo sobre el mismo locus de actuación, no, se pega en un sitio distinto. No requiere transformación por ninguna, ya tiene actividad en sí mismo el ticagrelor, y no es una tienopiridina, químicamente es otra cosa. Fijaros que es un antiagregante, de acuerdo, actúa sobre un receptor que es el mismo, pero en un locus distinto, y cuidado que no es un profármaco, a diferencia de los otros dos. Esto podría ser preguntado, El ticagrelor es más potente que el clopidogrel, desde luego, y acordaos, el prasugrel también es más potente que el clopidogrel. Eso en su día también se preguntó en una de las opciones, aparecía mencionado. Bueno, pues esto es lo que no puedo no saber. Si voy al MIR sobre estos antiagregantes, sigo leyendo, fijaros, la opción número 4 me da bastante igual, pero la 3, glicoproteína 2B3A. La opción número 1 me da igual, eso no es relevante para mi examen, pero 2B3A sí tengo que saber algún fármaco que tiene acción sobre esa glicoproteína. Pensad alguno. El más antiguo quizás sea el abeciximab, ese actúa sobre la opción número 3. El lamifibán, el tirofibán, el eptifibatide, esos actúan también sobre esa glicoproteína 2B3A. Típica cosa que a lo mejor se me puede olvidar de aquí al examen. Falta todavía 4 meses aproximadamente para el examen, pero que no se nos olvide repasarlo cuando llegue el momento. No obstante, si tuviese que apostar cuál de los dos van a preguntar con más probabilidad, esto de aquí o los de la glicoproteína 2B3A, seguramente estos se van a acordar mucho antes de ellos. ¿Por qué? Pues porque están más de moda. Cuando estaba de moda el abeciximab hace unos 20 años aproximadamente, y luego vino el eptifibatide y el lamifibán, y todo eso ya pasó. Ya no es una cosa que piensen tanto en ello. Sin embargo, esto todos los días se acuerdan, fundamental. Bueno, pues borramos esta historia. Espero que esto quede claro. El concepto de profármaco también tiene que quedar claro, porque eso cayó directamente, pero se podía sacar gracias a ese conocimiento de cardio. Bien, pues nada más. Pregunta de farmacología, por cierto, que aparece aquí en este simulacro, que es una pregunta muy sencilla, y después vamos a ver la otra cara de la moneda, que es más o menos el mismo concepto, pero muchísimo más complicado, muchísimo más enrevesado, referente al efecto de primer paso hepático. Bueno, pues esto, el primer paso hepático es algo muy sencillo, es algo que todo el mundo tiene que tener muy claro, no obstante, pues lo vamos a recordar brevemente. Si yo tomo, por ejemplo, un fármaco por vía oral, ¿qué sucede? La vía oral, esófago, estómago, llega a intestino, ¿qué ocurre? Una vez que ese fármaco es absorbido de intestino, a donde se va a incorporar es al territorio venoso de qué vena. La mesentérica superior, La mesentérica superior después se une a la porta, aquí pintamos el bazo para que nos orientemos, esta es la esplénica, y aquí viene el hígado. Pinto ahí una lóbulo ese que se separa, que sale siempre en los libros. Bueno, más que un hígado parece un culo ahora, pero nuestro hígado, ¿qué sucede aquí? Se absorbe, por aquí va nuestro fármaco, llega al hígado, y en el hígado, atención, puede sufrir una transformación.
La primera víscera sólida que va a atravesar después de ser absorbido va a ser el hígado, pues porque la arquitectura de los vasos y del flujo sanguíneo pues es esta. Entonces, llega al hígado, después por las suprahepáticas subirá, cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, árbol pulmonar, ventrículo izquierdo después y ya se repartirá. Pero fijaros que antes de hacer todo eso y repartirse por el organismo, primero va a pasar por hígado. Y en el hígado puede ser transformado. Parcialmente, pero puede ser transformado. ¿Por qué? Pues porque es a lo que se dedica el hígado. El hígado es como la fábrica metabólica del organismo, es como puede hacer muchos cambios sobre prácticamente cualquier molécula que pase por él, puede hidroxilar, puede conjugar, puede hacerlos pasar por el citocromo P450 y dar un metabolito distinto, puede cambiar mucho las cosas según qué fármaco sea. Y hay muchas cosas que según pasan por hígado se van a transformar en otras. Entonces, ¿qué sucede? Del 100% de fármaco que yo te di, hay un porcentaje que igual no se va a absorber. Después, de todo lo que llegue al hígado, hay un porcentaje que se podría transformar en otra cosa. Y después, lo que llega realmente a sangre, una vez pasado el paso hepático, el primer paso hepático, como se llama esto, pues queda un porcentaje pequeño, o relativamente pequeño, en comparación con lo que yo te di al principio. Bueno, pues ese es el efecto de primer paso hepático. ¿Fármacos que sufren esto? Pues un ejemplo, muy buen ejemplo, sería el propranolol. ¿Qué le pasa al propranolol? El propranolol, que no propanolol, es propranolol. Mucha gente lo dice mal. Este fármaco es bastante liposoluble, es un betabloqueante antiguo, como sabéis, y eso, según pasa por hígado, es transformado en una parte, y por eso cuando ya llega al torrente sanguíneo, pues no es ni mucho menos lo que te di al principio. Se sufre un intenso primer paso hepático, es muy liposoluble, además tiene mucho metabolismo hepático. Sería un ejemplo típico el propranolol. Bien, pues eso es lo que se llama primer paso hepático. La vía oral lo tiene, y muy marcado. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tomo por vía oral se va a absorber a nivel intestinal y todo eso pues va a pasar por hígado. Más vías que tienen también primer paso hepático. Rectal, la vía rectal, importante. La vía rectal, eso preguntó una vez en el examen, si este es el recto. El recto tiene un plexo venoso alrededor. De hecho, varios plexos venosos en los libros de anatomía lo clasifican como plexo hemorroidal inferior, plexo hemorroidal medio, plexo hemorroidal superior. Bueno, pues todo el plexo hemorroidal, me da igual, medio, alto, bajo, lo que sea, todo el plexo hemorroidal, cuidado, en parte va a tener primer paso hepático. La parte más externa, no tanto, pero la parte de arriba drena al sistema, cuidado, al sistema porta. Entonces, por eso, parte de lo que se da a través del recto, en forma de supositorio, etcétera, pues eso podría también tener primer paso hepático, menos que por vía oral, porque la parte inferior del plexo hemorroidal no tiene ese primer paso, eso va por otras venas distintas, pero cuidado porque las de arriba sí que van por aquí y entonces en parte también existe ese fenómeno. Si te doy por vía sublingual, ¿qué pasa? Esto también fue pregunta de mí de hace ya mucho tiempo. ¿La vía sublingual tiene primer paso hepático, sí o no? No. ¿Qué es lo que pasa a nivel sublingual? Ahí están las venas raninas y todo eso, ¿qué pasa? Pues lo que se absorbe, ¿dónde va? A esa estructura que se llamaba tronco pirolinguo faringo facial o algo así. Bueno, pues todas esas estructuras venosas al final, ¿dónde confluyen? A cava, cuidado, a cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho y después se reparten. No pasa por hígado ni mucho menos. Pues por ese motivo, cuidado, la vía sublingual carece de primer paso hepático. Sí lo tiene en la vía oral y parcialmente lo tiene la vía rectal. La vía intravenosa, por supuesto, no tiene primer paso hepático. Lo que me des por vía intravenosa llegará después a la aurícula derecha a través del retorno venoso sin pasar por hígado y después se repartirá. Ahí no hay primer paso hepático. Oral sí y rectal parcialmente. Así que bueno, pues aquí una pregunta no muy complicada. Dice la 1, ¿influye sobre la biodisponibilidad del fármaco? Pues claro que influye. ¿Qué es la biodisponibilidad? Del total que yo te administré de ese fármaco, ¿cuánto alcanza inalterado la circulación sistémica? Claro, el primer paso hepático, pues parte de lo que pase por ahí lo podría alterar, lo podría modificar, lo podría transformar en otra cosa, Así que por eso lo que dice la 1 pues tiene todo el sentido, influye sobre la biodisponibilidad. Después, la 2, el efecto de primer paso más importante es el hepático, aunque también existe en el pulmonar, el cutáneo y el intestinal. Esto no lo vamos a ver en profundidad, pero existen algunos fármacos cuyo metabolismo a lo mejor no es principalmente hepático. Son ya rarezas.
Y ese fármaco va a ser modificado, va a ser alterado de alguna manera cuando pasa por otros órganos, cuando pase por los pulmones, cuando pase por piel, porque sufre un cambio metabólico a nivel cutáneo, o cuando pase por intestino, por la razón que sea, se metaboliza ahí. En lugar de llamarse primer paso hepático, pues se llama primer paso cutáneo, intestinal, o testicular, o pulmonar, o según el órgano donde ese fármaco sufra esa transformación. Ya digo que esto es muy infrecuente, pero por poder puede suceder. Después, 3. Existen vías de administración farmacológica sin efecto de primer paso hepático. Pues hemos dicho varias, intravenosa o sublingual, esas no tienen primer paso hepático, y hay otras que sí que también hemos mencionado. 4. La vía intravenosa presenta un importante efecto de primer paso hepático. La 4 es una herejía, y la 4 es el típico ejemplo que jamás podrías poner, es todo lo contrario, eso elude cualquier primer paso hepático. Una pregunta que hicieron hace mucho tiempo, que casi todo el mundo tuvo bien, pero bueno, vamos a recordar ya que viene el caso. ¿Cuál es la biodisponibilidad de la vía intravenosa? 100%. El 100% de lo que te doy alcanza inalterado el torrente sanguíneo, porque lo estoy poniendo directamente dentro del vaso, no tiene más. Es la vía que tendrá mayor biodisponibilidad, junto con la intraarterial. Si te lo pongo intraarterial, pues también, pero esa no es tan habitual. Intravenosa, de las más cotidianas, pues es la que mayor biodisponibilidad ofrece. Otras vías también parenterales, pues a lo mejor si te pincho en músculo, puede ser que todo lo que te ponga el músculo no sea absorbido o lo que sea, o se pierda algo. Se perderá poco, pero se puede perder algo. Pero si es intravenoso, la biodisponibilidad, ahí sí que no hay duda, será del 100%, y bueno, pues eso es un ejemplo conocido y no tiene primer paso hepático, por eso la 4 sería la falsa. Vamos ahora a una mucho más dura, relacionada también con el metabolismo hepático. Y atención a esta, porque tiene relación con una idea que apareció este último año, esta última convocatoria en el examen MIR. Es habitual en nuestra sociedad la presencia de polimorfismos genéticos, algunos de ellos implicados en ciertas enzimas encargadas del metabolismo de ciertas sustancias, tal, y nos dice, y uno de estos polimorfismos, atención, es el del citocromo, cuidado, 2D6. Dentro de la categoría genérica de citocromo P450, hay muchas isoenzimas. Bueno, pues esta es una de ellas y nos dicen que, bueno, que está implicada en el metabolismo de unos 100 fármacos o más de 100 fármacos. Luego, ¿esto qué nos quiere decir? Que no seamos absurdos de aprendernos todos los que va a metabolizar. Apréndete un par de ejemplos, lo que vamos a decir a continuación, y sobre todo el que le interesa al Ministerio. Que algunos ya estaréis pensando cuál es. ¿Cuál es el que le interesa al Ministerio que tiene que ver con el 2D6? ¿Cuál es? Que yo este año, la codeína en general los opiáceos, pero en particular la codeína, ese es el que le interesa, y ahora veremos por qué, o recordaremos por qué. Nos dicen, ciertas poblaciones tienen alta prevalencia de metabolizadores ultra rápidos de ese citocromo, y nos dicen que una de ellas es Etiopía. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se ve afectado por este polimorfismo? ¿A cuál le da igual? ¿Cuál de estos va por otro lado? No se metaboliza por este fármaco, pues, o por esta isoenzima. Atención. Pregunta que cayó este año en el MIR. Efectivamente existen metabolizadores ultra rápidos de ese citocromo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues mira, la codeína, y esta fue la pregunta, la mayoría de la gente, la codeína va a sufrir otro mecanismo de eliminación. Y un pequeño porcentaje, estoy hablando de una persona normal, un pequeño porcentaje en un individuo cuya velocidad de metabolización de ese citocromo sea promedio, en la mayoría de nosotros, más o menos un 5 o 10% de esta codeína, a su paso por el 2D6, se va a transformar en morfina. Y nos va a dar placer. Sospecho que el Dr. House, que es, ya sabéis que le gustaba mucho la codeína, todo el tiempo tomando codeína como si fuesen caramelos, yo creo que su 2D6 debe ser más activo que el del resto de la gente, porque si le daba tanto placer la codeína, yo personalmente alguna vez he tomado codeína como antitusígeno, ningún placer, más que nada estreñimiento e incomodidades, no es una cosa que me haya... Sin embargo, a él le gusta mucho la codeína, ¿por qué? Porque probablemente su citocromo sea un poquito más rápido que esto, pues se transforma en morfina y ya sabes lo que pasa. Un sujeto normal esto ocurre en un porcentaje muy bajo. Pero ¿qué sucede si yo soy un metabolizador ultra rápido? Esto está sumamente activo. Esto va a ser la vía que más metaboliza la codeína.
si yo tengo esta vía como principal en metabolizar la codeína, no va a ser un 5 o 10% lo que se va a transformar en morfina, va a ser mucho más. Si esto está sumamente activo, se va a llevar toda la codeína, o bueno, pues gran parte de la codeína, a lo mejor un 50, 60%, en algunos casos incluso más, se transforma en morfina y tengo una intoxicación por opiáceos. Esa fue la pregunta del MIR de este año. Acordaos, metabolizador ultra rápido de codeína es alguien que le implica este citocromo, el 2D6. ¿Esto es muy memorístico? Sí. ¿Esto es aburrido de estudiar? También. Pero al ministerio le interesa, por eso lo preguntaron en esta última convocatoria, así que te lo tienes que aprender. Ejemplo típico de fármaco que sí participa el 2D6, si tienes que saberte uno solo, que sea la codeína. Vamos a ver alguno más. Fijaros la opción número 2, paroxetina es un ISRS, ese sí tiene paso por ese citocromo. La opción número 3, tramadol es otro opiáceo. Hay muchos opiáceos que van por aquí, por el 2D6. Apréndete la codeína, pero bueno, el tramadol tiene su sentido. La 4, el haloperidol también. No tiene sentido que te sepas todos los que pasan por ahí. Opiáceos, acuérdate, opiáceos. Pero cuidado, tienes que aprenderte el que no. El que no. Igual que te sabes el que más le gusta al ministerio, el que más trascendencia tiene para las preguntas del MIR, apréndete el que no tiene nada que ver. Y el que no tiene nada que ver es la warfarina. La warfarina, coagulantes, fenocumarol, etcétera, eso no va por ahí. Eso va o puede ir por otras partes, por otros citocromos diferentes, pero este no participa. Tienes que ser del que más y uno que no. Y uno que no, que tiene mucha utilidad en la práctica, pues son los anticoagulantes orales. En particular la warfarina no, porque en España no la tenemos. Aquí lo que tenemos es el acenocumarol, que es el famoso Sintrón. Acuérdate eso, los dos extremos. Uno que mucho, uno que poco. Una persona normal, casi toda la codeína que toma se glucurono-conjuga, es una reacción de glucurono-conjugación en un 70-80% del producto. Va por ahí, glucurono-conjugación. Pero ya digo que hay personas que va por esta otra vía y esto es lo que preguntaron este año. ¿Qué decían? Alguien que había tomado codeína como antitussígeno o como analgésico menor y resulta que tomando una dosis normal se había puesto pues con su miosis, con depresión respiratoria, que había que haberle dado incluso naloxona, etcétera. ¿Por qué? Pues por esa razón, porque era un metabolizador ultra rápido de ese citocromo. Bueno, pues nada más. Era la pregunta 43 del MIR del 2019, febrero del 2019, si alguien quiere mirársela a raíz de esta pregunta. Bueno, bien, pues nada más con respecto a la 44, esa fue una de las más duras que puso el Ministerio en la última edición del examen. Vamos ahora a la pregunta número 18. La pregunta 18 es una pregunta con fotografía, realmente la fotografía me da igual, ni la vamos a comentar, la fotografía, no importa. ¿Qué es lo que tiene la 18 que sí lo hace importante? Vamos a leerla, a ver qué nos cuentan aquí. Nos dicen en la 18 que es un paciente mayor, 76 años, EPOC grave, que toma esteroides crónicamente y además, fijaros, dosis intravenosas frecuentes. Esto ya sabes. Cuando en el MIR te dicen que alguien toma no sé qué fármaco por tal vía y de forma importante tal, seguramente te están queriendo decir algo. ¿Qué querrán decir? Alguien que toma corticoides frecuentemente y por vía IV, inmunosupresión. Y si no, que no me lo hubieran dicho. La práctica real puede ser distinto. En la práctica real muchas veces es mi habilidad de asociar cosas y de hacer yo la pregunta. Pero aquí no, aquí tengo la ventaja de que me la van a dar escrita y yo tengo que elegir entre opciones. Aquí me están contando que es importante y si no, no lo hubieran dicho. Corticoides en gran cantidad, con mucha frecuencia, probablemente inmunosupresión celular por eso, porque estamos en una pregunta de infecciosas. Esto ya me orienta. Sigo leyendo. Me dicen que, además, había trabajado como pastor de ovejas durante toda su vida. ¿Esto para qué será? Para intentar liarme. Este es un típico recurso que utilizan los que ponen preguntas infecciosas. Hay veces que te dan varios antecedentes y a ver cuál es el que pesa más, cuál es el más importante. Si me hablan de ovejas, pues ya sabes, entre las opciones, qué es lo que probablemente te va a aparecer. Esto ya hicimos una caricatura en su momento, hace ya unos cuantos simulacros, donde hablábamos de la oveja brucelósica, con cara de sacro, etcétera. Este era el bicho de la brucela. La brucela puede también estar relacionado con otro tipo de ganado, pero la oveja es el que usamos como caricatura y es el ganado ovino, precisamente el que más se asocia a ella, la brucela. Bien, pues a lo mejor es para que pensemos en brucela, la opción número 3, ahora veremos por qué no es esa. Después nos dicen que de vez en cuando pues viaja a Francia, parece que tiene allí una hija a la que visita, y nos dicen que bueno, que durante
Durante los últimos 15 días pues tiene un cuadro febril, que tiene signos inflamatorios en rodilla derecha y, atención, un absceso frío en la espalda. Vamos a ver esto. ¿Qué es eso de un absceso frío? Tú automáticamente, cuando te dicen absceso frío, ¿cuál es el primer bicho que se te pasa por la cabeza? Sin que te digan nada más, absceso frío, automático. El primero que te viene a la mente. Tuberculosis, tuberculosis. Ese es el primero que tendrías que pensar. Lo que pasa es que aquí la respuesta correcta pues no va a ser tuberculosis, por los motivos que ahora veremos, pero acordad, absceso frío, tuberculosis. ¿Qué es un absceso frío? Normalmente, ¿cómo es un absceso? Caliente. Bien, los abscesos son calientes. Un absceso generalmente es inflamación aguda. Un absceso por un bicho común, normal y corriente, pues por ejemplo un absceso por Staph aureus, ¿cómo es? Rojo, caliente, doloroso, tú lo tocas y tiene una elevación de la temperatura. Esos signos cardinales de Celso de la inflamación tal, el calor. Bueno, pues estos abscesos fríos van a ser abscesos que no están calientes. Son abscesos que no tienen un incremento de la temperatura en ese punto cuando lo tocas. Eso es un absceso frío. ¿Y qué tiene que pasar para que yo tenga un absceso frío? Sí, Mycobacterium tuberculosis es uno de los autores principales de abscesos fríos, pero hay más. ¿Qué tienen en común? Para que yo tenga un absceso frío, ese tipo de infección, ¿cómo va a ser? Infección crónica. Son bichos que producen infecciones de un carácter más crónico, no una cosa como un Staph aureus que es sumamente agudo, en pocas horas o en pocos días se pone mucho peor de lo que estaba, está rojísimo, está muy caliente. No, no es así. Va mucho más despacio, mucho más lento, lo tocas, no te encuentras elevación de la temperatura. Esos son los abscesos fríos, típicos de bacterias de esta índole, Mycobacterium tuberculosis o nocardia, como vamos a ver a continuación, bichos más lentos en su mecanismo patogénico. Bien, nos cuentan que tiene efectivamente un absceso frío en la espalda, clínica de infección respiratoria baja. Bueno, esto de la infección respiratoria baja a lo mejor tiene que ver con su EPOC, que ya tiene de base, o a lo mejor no, ahora veremos. Y esta es la clave, esta es la clave. Esto es lo que tiene que hacerte acertar la pregunta. Focalidad neurológica. Y ahora te dicen, ¿y quién es el autor de este cuadro? El absceso frío, olvídate. Da igual la foto. Basta que sepas eso, absceso frío. No es tuberculosis. ¿Por qué? Por la focalidad neurológica. Si yo soy un inmunosuprimido celular, por supuesto que tengo riesgo de tuberculosis. Por supuesto que tendrías que haber pensado en la posibilidad de que sea la opción número 1. Pero no es la opción número 1 por lo que dice al final del todo, focalidad neurológica. Esa es la clave. Tuberculosis puede dar abscesos fríos, tuberculosis puede repercutir a nivel respiratorio, lo sabemos todos de sobra, pero eso de la focalidad ya no es tan típico de Mycobacterium tuberculosis. Y alguno estará pensando, bueno, ¿y por qué? ¿Y si tiene una meningitis tuberculosa? Cuidado, la meningitis tuberculosa no te hubiesen contado meramente focalidad neurológica, te hubieran dicho cosas sugerentes de meningitis tuberculosa, y aquí no te han contado nada de eso. Focalidad neurológica no es lo mismo que te hubiesen dicho. Meningitis tuberculosa no es una meningitis tampoco excesivamente abrupta, donde vas a encontrarte una gran rigidez de nuca ni nada de eso. Puede haber algo de cefalea, puede haber algo de rigidez de nuca, puede acompañarse a veces de hidrocefalia, porque acordaos que la meningitis tuberculosa hay mucha proteína en líquido cefalorraquídeo. Eso puede obstruir todos los conductos de drenaje de ese líquido cefalorraquídeo y por eso pues, producir hidrocefalia. Que no te han dicho nada de eso, han dicho simplemente focalidad neurológica, eso es nocardia. Pulmón, mar, cerebro, nocardia. Si tienes que saber una sola cosa de la nocardia, esta es la imagen mental que tienes que conservar. Esto es lo que le gusta hacer a nocardia. Le gusta dar abscesos. Bueno, hay muchos más bichos que comparten esa pasión por producir abscesos, como Staph aureus que hemos dicho y algunos otros más. Hay muchos más que pueden dar abscesos, pero es que a nocardia le gusta hacer abscesos a la vez en pulmón y cerebro. Eso le encanta. Y eso es lo que tienes que recordar esta pregunta quien la haya fallado. Esta es la única imagen mental que merece la pena recordar de nocardia. Ya que ha salido, estos abscesos hay veces que se pueden ir también a piel. Puede ser que veas un absceso frío en una foto, como te han contado en esta pregunta, pero acuérdate, pulmón, mar, cerebro, nocardia. ¿Cuál era el tratamiento de la nocardiosis? Esto se suele tratar con sulfamidas. Puedes poner, por ejemplo, cotrimoxazol y alguna otra más. Más cosas que merece la pena saber de la nocardia, aprovechando esta pregunta. ¿Cualquiera puede tener nocardia? Hombre, cualquiera pues probablemente se habrá descrito en todo tipo de personas, pero lo típico de la nocardia es que haya algún tipo de inmunosupresión. No es habitual tener nocardia si eres un inmunocompetente. Y aquí, ¿qué te han dicho? Mucho corticoide de forma repetida. Pues eso es lo que tendría que haberte hecho pensar
que la nocardia es posible, ¿eh? Aquí otras cosas que nos mencionan. La 1 no es. Mycobacterium tuberculosis, bien considerado por lo del acceso frío, pero esa focalidad neurológica no es lo que te van a decir, ¿eh? Después, la opción número 2, Histoplasma capsulatum. ¿Qué hay que hacer para tener eso? Pregunta de Nino. ¿Para tener Histoplasma capsulatum tengo que ser un inmunosuprimido? No, cuidado. Histoplasma capsulatum, una histoplasmosis, se puede padecer perfectamente siendo inmunocompetente. Esto no se vincula a la inmunosupresión, cuidado con ese detalle. No es como Mycobacterium tuberculosis. Comparten muchas cosas, ¿eh? Histoplasma capsulatum hace muchas cosas parecidas a Mycobacterium tuberculosis. Los dos tocan pulmón, los dos pueden dar adenopatías, los dos pueden dar granulomas, los dos pueden dar incluso necrosis caseosa también en la anatomía patológica. Pero cuidado, Histoplasma capsulatum no requiere debilidad por mi parte, me puede infectar perfectamente siendo inmunocompetente con igual facilidad que si no lo soy, ¿eh? No es como tuberculosis que se aprovecha mucho más de la inmunoincompetencia, ¿eh? Acordaos, tratamientos crónicos esteroideos, VIH, etcétera, trasplantados, tal. Más cosas, por cierto, para tener la opción número 2, Histoplasma capsulatum, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a dónde? La última vez que eso cayó en el MIR habían visitado una cueva de murciélagos. ¿Y dónde estaba? Estados Unidos. Acordaos de eso, ¿eh? En Estados Unidos sí hay histoplasma, en América sí hay histoplasma, aquí no tenemos histoplasma, y en Francia tampoco tienen histoplasma, ¿eh? Acordaos, cuidado con eso, implica viaje, casi seguro, si te ponen un histoplasma en el MIR, como ya hicieron. Después, la opción número 3, Brucella melitensis, pues sí, nos han dicho que efectivamente pues fue pastor de ovejas, muy bien, fue pastor de ovejas, pero, hombre, tiene 76 años, parece que ya hace mucho tiempo que dejó el tema de las ovejas. Y aparte, si hubieran querido eso, ¿qué te habrían dicho? Lo que hemos visto antes en ese esquema, en esa caricatura, que si la fiebre ondulante, que si afectación a nivel vertebral, que si sacroileitis asimétrica, hay muchas cosas que te pueden contar. Que ya sé que la brucela es la enfermedad de 1000 caras, que se puede parecer a otras muchas, pero es un paciente que ya hace tiempo que lo dejó, y aquí te cuentan algo suficientemente típico, ¿eh? Y con un factor de riesgo fundamental que hace inmunosupresión celular. Eso no hace falta para tener brucela, ¿eh? Por eso la opción número 4 es mucho más plausible. Da igual el bicho, nocardia, si es farcinica, si es nocardia asteroide, si es nocardia brasiliensis, hay muchas nocardias. Nocardia, esta imagen, sulfamidas, inmunosupresión, fin de la historia. No hay que saber más, pero no se puede fallar esta pregunta. Y lo del acceso frío, acordaos, muy de tuberculosis, pero hay otros bichos que también pueden, como es el caso. Pues nada más con respecto a la 18. Y nos vamos a la 62, relacionada con Mycobacterium tuberculosis, ¿eh? Igual que estamos haciendo en estos vídeos, que normalmente pues vinculamos preguntas por afinidad temática o porque una cosa trae al caso a otra, tal, que se puedan parecer, igual tienes que hacer al estudiar. Nocardia. Ah, sí, es verdad, también me acuerdo de nocardia que si era levemente ácido alcohol resistente. Ah, sí, es verdad, como tuberculosis, pero no tan intenso con las tinciones. ¿Y qué tinciones eran esas? Tienes que ir vinculando cosas, tienes que ir ligando cosas. Esa es la forma de que al final, pues todo, a medida que lo repasas, un concepto te trae al otro, al otro, al otro, y esa es la manera de que no dudes de que memorices a largo plazo. Que las reglas mnemotécnicas están muy bien, pero lo que realmente te ayuda el día del MIR, y esta es la mejor regla mnemotécnica, es la asociación de conceptos y es la comprensión del porqué de las cosas, de la fisiopatología de las enfermedades. Pues puedes deducir prácticamente todo. Hay veces que no, pero muchas veces sí. Y aquí, cuando nos plantea una pregunta como esta, ¿cuál es falsa sobre Mycobacterium tuberculosis? Pues vamos a ver algunas ideas. Dice la 1 que la única vacuna disponible es el BCG. Eso es verdad, el BCG es una cepa modificada de Mycobacterium bovi, como nos cuentan aquí. Bien, de acuerdo, eso es verdad, supongo que eso todo el mundo lo tenía claro. Nos dice la 2 que sujetos en edades extremas de la vida son más susceptibles. Bien, porque en edades extremas de la vida es cuando más débiles somos, ¿eh? Acordaos, el Mycobacterium tuberculosis, como decíamos, es un oportunista. O si tengo ciertos lustres especiales, como tomar fármacos inmunosupresores, o un virus que se carga mis CD4, etcétera, pues todo eso me predispone. La 2 no tiene problema. 3, y atención a esta, la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en las tinciones de Child-Nielsen o auramina rodamina es una prueba diagnóstica suficiente de enfermedad tuberculosa. ¡Mentira! ¡Mentira! Mucho cuidado con esto. Una cosa son las tinciones y otra cosa son los cultivos. Lo que dice la 4, el cultivo del Overstein-Jensen o el de Middlebrook son diagnóstico definitivo, sí, porque son medios específicos, son medios selectivos. Ahí no crece más que eso. Pero mucho cuidado con la opción número 3, porque hay más bichos en este mundo que también son ácido alcohol resistentes. Esa es la conclusión que tienes que sacar de esta pregunta.
La tinción no basta, el cultivo sí, pero la tinción por sí sola no basta. ¿Por qué? Porque yo puedo teñir otras cosas que también tiñen con esas tinciones. Pensemos bichos que también tiñen con esas tinciones. Otras micobacterias. Hay muchas micobacterias, no solamente Mycobacterium tuberculosis. El complejo MAI y hay otras muchas más que también pueden teñir. Otras cosas que no son micobacterias que también pueden teñir ácido alcohol resistente. Nocardia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es nocardia cuando tiñe? Atención a esto. El MIR tiene fotos. ¿Qué veis aquí? ¿Esto es nocardia o es Mycobacterium tuberculosis? Sí, es un Child-Nielsen. ¿Pero cuál de las dos es? Esto es nocardia. Fijaros el aspecto que tiene como muy filamentoso. Eso es muy de nocardia. Fijaros, en este momento lo que estamos viendo es Mycobacterium tuberculosis. Las dos tiñen, más débilmente nocardia, pero las dos tiñen. Sin embargo, fijaos cómo Mycobacterium tuberculosis no te hace esos filamentos ramificados tan espectaculares como los que has visto en la fotografía anterior. ¿Y esto? ¿Nocardia o Mycobacterium tuberculosis? Aquí vuelve a ser nocardia, Y esto, más nocardia todavía. Aquí la tinción es otra, ya no es un Child-Nielsen, pero fijaros, nocardia es como muy filamentosos, como esos algodones de azúcar que comen los niños, pues se puede parecer un poco. Fijaros, en esta foto tiene un cierto parecido, pero con más filamento, más filamentoso. Eso es nocardia. Por cierto, también nos mencionan aquí en esta pregunta que si hay otras tinciones, aparte de Child-Nielsen, que es la clásica de Mycobacterium tuberculosis, hay otra que es la de auramina. Vamos a verlo por si acaso apareciese alguna foto en el examen. Aquí tenéis un ejemplo de Mycobacterium tuberculosis teñido de auramina, totalmente distinto a lo anterior. Child-Nielsen, los colores que van a predominar, ¿cuáles son? Azul y rojo. Azul y un violeta tirando a rojizo. Cuando es auramina, pues lo que veis es esto. Sobre fondo negro veo los bacilos, si tiñen, los veo como amarillos o amarillos verdosos, muy brillantes. Como veis aquí, esta es la famosa auramina. Bien, pues hay más cosas que tiñen con ácido alcohol resistentes, nocardia, tuberculosis, micobacterias, otro bicho que también tiñe ácido alcohol resistente, relacionado con el VIH, que da patología respiratoria, que tiene relación con el ganado equino, y esto debería ser pista suficiente. Rhodococcus equi, acordaos, Rhodococcus equi también teñía ácido alcohol resistente. Bueno, pues nada más, la falsa sería por tanto la 3, y ya para rematar este tema, vamos a ver un poquito porque esto conviene asegurarlo. Nos dicen: varón de 72 años, que le pasan no sé qué cosas, y tiene tuberculosis, y al final me dice un efecto secundario de alguno de los siguientes fármacos. Hay que sabérselos. Desgraciadamente hay que saberse los efectos secundarios, por lo menos principales, de los antituberculosos. ¿Y qué le pasa a este señor? Que tiene por la noche un intenso dolor metatarso-falángico en el primer dedo del pie izquierdo. Y efectivamente en esa articulación hay dolor, rubor, calor, tumor y esas cosas. Bien. Vamos a ver. Si me encuentro es una inflamación muy aguda en esa articulación interfalángica o metatarso-falángica en este caso, y me dicen que principalmente por la noche que está tomando un fármaco, ¿qué fármaco es? ¿Qué tiene este paciente? Cuadro de gota. Tiene un cuadro de gota aguda. Eso es lo que le pasa a este paciente, ese cuadro que describen los clásicos como que ataca por la noche y muerde la articulación, y cuando rozan las sábanas por encima ves a todos los santos juntos de lo que duele. Sí, duele mucho la gota. ¿Cuál es el antituberculoso que más vas a vincular a esto? Y atención a lo siguiente, hay que sabérselos, los efectos secundarios de los antituberculosos. Ya sé que falta mucho para el examen, ya sé que esto exige mucha memoria, pero yo no te voy a exigir mucha memoria. Te voy a exigir que te aprendas muy poquito, pero son los que preguntan. Si te vas a la lista de efectos adversos de la rifampicina, te lo aprendes, puede ser que olvides otras cosas muy importantes, porque son muchos. Y eso sucede igual con todos los antituberculosos, de primera línea y de segunda y todos los que existen, es muy difícil. Hay que saberse lo siguiente. Y nada más. Y si alguien se quiere complicar más allá, pues es su problema. Pero esto es lo que tienes que saberte el día del examen, porque es lo que te van a exigir. Rifampicina. Lo primero, ¿qué hay que saber de la rifampicina? ¿Que le gusta qué? Que le gusta hacer interacciones medicamentosas. Eso es lo que más le gusta del mundo a la rifampicina. ¿Por qué? Porque es un inductor del P450. Un simulacro ya más posterior, más cercano al examen, pues veremos la lista de aquellos inductores e inhibidores del P450 que merece la pena saberme para el MIR, que son 4 en cada categoría, nada más, ya lo veremos.
Este es uno de ellos. Induce el P450. ¿Y eso qué implica? Pues que puede tener numerosas interacciones medicamentosas. Una que se preguntó en el MIR hace ya tiempo. Mujer, usuaria, joven de anticonceptivos orales. Le voy a poner rifampicina durante varios meses. ¿Qué hay que decirle? Que tome más medidas anticonceptivas porque esa puede fallar. Que es este incremento de la actividad del P450 puede hacer que su hígado elimine más rápidamente esos anticonceptivos orales y por tanto pierdan su eficacia. Es uno de los fármacos que interactúan con la rifampicina y muchos más, pero eso fue preguntado en forma de caso clínico. Bien, pues esto es una cosa que le gusta mucho hacer. Otro, el color. La rifampicina tiñe las secreciones de naranja, lágrimas, orina, etcétera. Eso hay que saberlo porque eso fue preguntado. Más cosas. La isoniazida. La INH es como se conoce a veces a la isoniazida. Bueno, pues la isoniazida tienes que saber solo dos cosas también. Estos dos son los más importantes, son los que duran todo el tratamiento entero, pues esos le vamos a hacer honor con dos efectos adversos o con dos características. La primera, la isoniazida es hepatotóxica. Y hay quien estará pensando, ya, pero la rifampicina también. Sí, pero esta es hepatotóxica, isoniazida, por un mecanismo directo sobre el hepatocito, eso sube las transaminasas, etcétera, tal, y eso se ha preguntado mucho más, es más importante en el caso de la isoniazida que en el caso de la rifampicina, aunque las dos es verdad que son hepatotóxicas, y de aquí abajo que vamos a ver, también pudieran tocar hígado, pero eso ya es más raro. El problema es ese. Todos comparten todo. Tienes que ver qué predomina más, qué elemento es el principal en cada uno. Bien, es hepatotóxica y otra cosa que también pasa con la isoniazida es que produce una depleción de vitamina B6, una depleción de piridoxina y por eso puede dar neuropatía periférica. Por eso no está mal dar isoniazida con B6 para prevenir ese problema. Y los otros dos, piracinamida y etambutol. Del etambutol, una sola cosa. Puede dar toxicidad visual. ¿Por qué? Que el etambutol le gusta tocar fondo de ojo, cuidado con eso. Puede dar neuropatía retiniana, puede tocar retina, puede alterarme la percepción de los colores, puede alterarme el campo visual, las campimetrías, esas que había que hacer de vez en cuando un paciente toma etambutol durante mucho tiempo, acordaos, es oftalmológica su toxicidad principal. Oftalmológica, atrás, una neuritis retrovulvar te puede producir, con la afectación definitiva incluso. Y la piracinamida, si tienes que saber una sola cosa, es esto. Que eleva la uricemia. Y aquí puedes tener el mismo problema. Pues esto es impugnable, injusto y denigrante para el ser humano, porque yo he leído que los otros, también todos ellos, se ha descrito la hiperuricemia como efecto secundario. Y tienes razón, se ha descrito. Pero de todos estos, ¿cuál es el que más, probablemente, el que más peso tiene la hiperuricemia? Con tremenda diferencia, la piracinamida. Fijaros si tiene trascendencia eso, si la piracinamida eleva el ácido úrico en sangre, que hay internistas dedicados a las infecciosas. Cuando a un paciente le ponen tratamiento antituberculoso, una de las formas que tienen de comprobar o de asegurarse, entre comillas, de que el paciente se está tomando el fármaco es mirar el ácido úrico en las analíticas. Comparan cómo estaba el úrico antes de empezar el tratamiento y cómo está una vez iniciado el tratamiento, y aunque a lo mejor no en todos los casos me produzca una franca hiperuricemia, en muchísimos casos algo me eleva el ácido úrico. Si mi nivel basal era de 3, pues a lo mejor me lo sube a 5,5. Sin llegar a darme una franca hiperuricemia, pero a casi todo el mundo un poquito sí que se lo sube. Es muy frecuente la hiperuricemia por piracinamida, es muy frecuente. Lo que no es tan frecuente, y esto fue preguntado en el MIR una vez, lo que no es tan frecuente es que esta hiperuricemia trascienda clínicamente. De todas las hiperuricemias que da la piracinamida, son bastante comunes, solo un pequeño porcentaje se van a manifestar en forma de gota aguda, como le sucede a este paciente. La artritis gotosa lo van a tener pocos, o proporcionalmente pocos, dentro de los que tienen este efecto secundario, pero es común. Por eso aquí, dentro de estas 4 cosas que me mencionan, no me queda más remedio que marcar la 3. Aunque esto es verdad, que esto está descrito en todas ellas, si te vas a un vademecum, o si te vas a internet, o si te vas a la ficha técnica de los fármacos, lo que te están preguntando es lo más probable. Y por eso tienes que despreciar aquellas cosas que no son importantes. Eso es lo difícil del examen. Novedades salen todos los días en todos los campos.
Sin embargo, el manual que tienen que incorporar, aquellas que realmente sean trascendentes, aquellas que el Ministerio realmente se pueda acordar porque tengan más relevancia de cara al MIR. Y esto es igual. ¿Me tengo que saber todo de todo? No, ni mucho menos. Me tengo que saber, dentro de lo importante, aquello que más pesa de cara al Ministerio. Y esto es lo que más pesa, dentro de que efectivamente el resto también, por poder, puede. Pero las preguntas tienen un sentido. Por ese motivo era la 3. Lo digo porque todos los años nos pasa. Todos los años hay alguien que se queja de que esta pregunta no sé qué, que yo lo he visto, que yo he leído. Es mucho más importante, cuando llegue el examen, es mucho más importante tener una pregunta bien que tener razón. Si tienes que elegir entre tenerla bien y tener razón, elige tenerla bien. Y muchas veces tenerla bien, ¿en qué consiste? Repetir muchas preguntas, saberte qué es lo importante, qué es lo que siempre cae, conocer muy bien el desglose, y hay veces que a lo mejor si incluso una pregunta pues está francamente mal hecha y tú ves claramente que hay dos opciones que son correctas o dos opciones que son falsas, depende de lo que te pidan. Piensa como ellos. ¿Qué querrá el Ministerio preguntarme para ponerme bien esta pregunta? Porque a lo mejor resulta que después no la anulan. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿eh? El MIR no es perfecto. El MIR tiene preguntas que están mal hechas todos los años. Y todos los años hay injusticias. 3, 4, 5 preguntas que se debieron haber anulado y que no se anulan. Trata de pensar como ellos y acertarás mucho más. Bueno, dejamos esta pregunta y pasamos a la siguiente.